La fotógrafa Dorothea Lange nació en Estados Unidos en 1895. Retrataba a personas en su contexto social en las calles de San Francisco. Hizo lo que se denomina fotografía viva y retrato sociológico, esto es, la interpretación de una situación o de condiciones sociales a través de la representación del rostro humano y el registro de sus gestos. Junto a su marido Paul Taylor, realizaron un documental sobre la pobreza rural y la explotación de los cultivadores y trabajadores inmigrantes. Él hacía las entrevistas y recogía la información económica, mientras que Lange hacía las fotos. Por ese trabajo es que fue contratada para trabajar en la administración de reasentamiento, que luego se transformaría en la Administración de Seguridad Agrícola, la FSA. Junto a Walker Evans fueron los creadores de la estética que identificó las obras de esa administración. Las fotografías humanistas de Lange sobre las terribles consecuencias de la Gran Depresión la convirtieron en una de las periodistas más destacadas del fotoperiodismo mundial. Retrató a pobres y marginados, especialmente campesinos, familias desplazadas e inmigrantes. A su fotografía más famosa se la conoce como Madre Migrante y es de 1936. Es una madre con sus 3 hijos, 2 de los cuales ocultan sus rostros en el momento del disparo. Es una fotografía que ha despertado muchas polémicas. Incluso la mujer fotografiada declaró que fue de alguna manera engañada. A partir del ataque a la base militar estadounidense de Pearl Harbor en Hawái en el año 1941, la fotografía de la FSA cambió y también cambió notoriamente la fotografía de Lange, que comenzó a realizar tomas idealizantes mostrando ya no a gente en estado de máxima pobreza, sino a personas felices rodeadas del progreso económico de la sociedad estadounidense. Lange falleció cuando tenía 70 años en el año 1965.